Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a la Oficina de Proyección Social y en su nombre el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM de la Comunidad Franciscana, provincia de la Santa Fe de Colombia. Les da una cordial bienvenida a la conferencia El Tránsito del Hermano Francisco, Morir antes de morir, quien será presentada por Fray Gustavo Alberto Valenzuela, OFM. Fray Gustavo nació en un pueblo muy pequeño del litoral argentino el 29 de enero de 1970. A los 18 años ingresó a la orden, hizo su primera profesión en enero de 1990. En 1994 hizo su profesión solemne y 5 años después fue ordenado sacerdote. Los primeros años de ministerio los vivió en el norte de Argentina y a los 4 años de ese destino le pidieron ir a estudiar espiritualidad a Roma, donde pudo hacer la licenciatura en el año 2004 y varios años después el doctorado en enero del 2013. Actualmente se encuentra en el centro de Argentina prestando distintos servicios en la provincia de San Francisco Solano. Bienvenido, Fray Gustavo, y gracias por aceptar la invitación y por el querer acompañarnos en esta noche. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de compartir este momento. Bueno, entonces, como recién decía Miguel, lo que voy a intentar compartir ahora es una lectura de, del tránsito o los tránsitos de Francisco. ¿Ah? Yo les voy a compartir enseguida una pantalla. Quizás una cuestión así anterior, em, yo les diría de que no se preocupen tanto o no pongan mucha atención en querer copiar las diapositivas, porque yo después esto se lo puedo mandar a Miguel y que él después se los comparta. Entonces, más vale ir anotando, si quieren ir anotando, lo que les va sugiriendo lo que van escuchando, para no desperdiciar atención. Vieron que ahora se dice que los jóvenes son multitask, ¿no? Y que pueden dividir la atención en muchas cosas, pero la mayor parte de nosotros tenemos un poco más de 18 años, entonces nos cuesta más dividir la atención en tantas cosas. Entonces más vale quizás seguir lo que voy comentando e ir anotando lo que ustedes van percibiendo o les va sugiriendo, por las dudas si después quieren hacer alguna pregunta o algo, ¿no? Pero bueno, eso nomás quería decirles. Yo ahora les comparto una pantallita y, y comenzamos a compartir esto. Bueno, yo le puse el hermano Francisco y un hombre que aprendió a morir antes de morir. Ya voy a explicar un poquito qué significa esta expresión, ¿no? De morir antes de morir, qué significa tránsito también y algunas cositas que vamos a ir viendo. Por eso es que me parecía importante empezar aclarando algunas cuestiones, ¿no? Para entender un poquito mejor. Em, lo primero que me parece importante distinguir es la biografía, lo biográfico de Francisco, de la significancia simbólica. ¿No? O sea, una cosa es lo que Francisco vivió, ¿no? Y otra cosa es lo que nosotros hoy creemos de Francisco. O sea, no cabe en duda que Francisco existió, ¿no? Históricamente, pero también es cierto que se construyó en estos 800 años mucho sobre lo que él vivió. Es decir, lo que nosotros interpretamos de la vida de Francisco se vuelve texto y va como configurando una imagen de Francisco que naturalmente dista un poco de lo que habrá sido su vida real, ¿no? De hecho, hay un historiador italiano, Roberto Rusconi, que dice que Francisco tuvo tres nacimientos. En 1181, 1182 nace Francisco, ¿no? O Giovanni de Pedro Bernardone. En el 1205 nace el hermano Francisco con el encuentro con el leproso, donde el proceso de conversión tiene digamos, un vuelco fuerte, importante.
Y en el 1228, 2 años después de la muerte de Francisco, nace San Francisco. Naturalmente lo que nosotros tenemos en el primer biógrafo, en Tomás de Celano, es la vida de un santo, es una fuente hagiográfica, no es una biografía, ¿no? Y cuando uno escribía la vida de un santo en el medioevo, como que tenía distintos lugares, distintas características que eran comunes y que había que ubicarlas en la vida del santo, ¿no? Por lo tanto, lo que nos transmite Tomás de Celano no es una biografía en sentido moderno como tendríamos hoy, ¿no? O sea, hoy en día nosotros tenemos una biografía o pensamos en una biografía y tenemos datos bien precisos. En cambio, en el medioevo no importaba la biografía, importaba la enseñanza que esa existencia podía traer, ¿no? Entonces se construía la vida de un santo, ¿no? Por eso es que yo creo, creo que hoy por hoy tenemos tiene más fuerza lo que significa simbólicamente Francisco que los datos biográficos de la vida de Francisco. De hecho, si ahora estuviésemos así cara a cara, si estuviésemos de manera presencial, y yo les pregunto qué significa o quién es Francisco para cada uno de ustedes, y todos vamos a tener una imagen diferente de Francisco, seguramente, ¿no? Porque lo que está en nosotros no es la biografía de Francisco, sino lo que Francisco significa, lo que simboliza para nosotros Francisco. Y ahora, en este momentito que vamos a compartir, vamos a tratar de ir de la biografía de Francisco al símbolo, ¿no? Como si fuésemos de Francisco, ¿no? De lo que Francisco vivió, a todos nosotros. Es decir, vamos a tratar de que la vida o algunos momentos de la vida de Francisco nos resulten como un espejo de nuestra propia existencia. ¿Mm? Hace unos años, un fraile que escribió un librito muy, muy lindo que se llama Una lectura espiritual de los escritos de Francisco, Carlos Paolazzi, él en el prólogo del libro ponía que Francisco de Asís es como Sí, pero lo hago esos doblado. hechos de la infancia, ¿no? De nuestra infancia, que parecen muy cercanos y a la vez parecen muy lejanos. Y que por momentos la vida de Francisco parece alejarse de la posibilidad de nuestras prácticas. Y él decía que la mente y el corazón siguen a Francisco con el estupor de una pregunta. ¿Está Francisco lejos de nosotros? ¿O somos nosotros los que vivimos lejos de la verdad de nosotros mismos? Como que la verdad de Francisco y nuestra propia verdad es exactamente la misma. Por lo tanto, si yo experimento que la vida de Francisco está lejos de la mía, seguramente es porque yo estoy viviendo lejos de mi propia verdad, de mi verdad más profunda. Por eso yo creo que la vida de Francisco, como la vida de Jesús de Nazaret, pueden hacernos de espejo, ¿no? Que es una imagen que a Clara le encantaba, ¿no? Ella hablaba mucho de Jesús como un espejo en el que nosotros nos podemos ver reflejados, ¿no? Esa entonces es la idea, ¿no? Y ahora otra de las cuestiones que creo que es interesante detenerse un chiquitito es por qué nosotros hablamos de la Pascua de Francisco, de la muerte de Francisco, con el término tránsito, ¿no? ¿Por qué decimos tránsito de Francisco? La palabrita esta latina, transitus, significa paso, significa cruce, significa transitar de una orilla a otra. No indica simplemente el final, ¿no? Sino, sobre todo, hace alusión a un movimiento transformador. Dejar una forma de estar en la realidad para nacer a otra, más honda, más libre, más auténtica. En la tradición cristiana, el transitus evoca un movimiento pascual. En la tradición sufí, los sufíes eran los místicos musulmanes, ¿no? Islámicos. Eh, este tránsito se expresa en morir antes de morir, con la idea de que nosotros morimos muchas veces
diríamos casi que estamos muriendo constantemente y estamos volviendo a renacer. Por lo tanto, nosotros morimos muchas veces antes de nuestra muerte biológica final, ¿no? Porque biológicamente también, ¿no? Vamos muriendo por segundo. Millones de células mueren en nosotros por segundo y renacen células nuevas, pero nosotros no somos conscientes, ¿no? De esa muerte y de ese renacimiento en nosotros. Pero la realidad es que eso pasa, ¿no? En los dos casos no se trata de un desprecio a la vida, sino atravesar las falsas identificaciones que nos mantienen en una existencia muy superficial. Nosotros solemos identificarnos con nuestra dimensión más superficial. Yo ahora les voy a mostrar un cuadrito que a mí me parece que es muy aclarador. En una perspectiva psicológica actual, que es la psicología transpersonal, se habla de tres niveles de identidad, ¿no? Tres niveles de identidad. Hay un nivel más profundo, que es el yo universal, que es lo que somos todos, ¿no? Que es nuestra esencia, nuestra naturaleza, que es lo que en el Génesis se expresa como la imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra identidad más profunda. Y en esa identidad más profunda, todos nosotros somos bondad, verdad, belleza, plenitud, libertad, somos amor incondicional. Eso somos en lo más profundo de cada uno de nosotros. Ahora, esa identidad más profunda se expresa en un yo individual particular, que hace que yo sea Gustavo, que Alejandra sea Alejandra, que Alfonso sea Alfonso, que Miguel sea Miguel. O sea, esa identidad universal se expresa en una identidad individual o particular. Jagger, que era un benedictino, él decía que cada uno de nosotros, y esto es bonito, cada uno de nosotros somos formas en las que Dios quiere vivirse a sí mismo. Sería como que cada uno de nosotros somos una forma en la que Dios quiere revelarse. Cada uno de nosotros somos una forma en la que Dios se manifiesta, ¿no? Imagínense si viviésemos desde ahí, seguramente tendríamos una experiencia muy distinta de la vida. Y hay un tercer nivel de identidad que es el más superficial o el mental, que es lo que mi mente me dice que soy, lo que yo creo que soy. Y la realidad es que nosotros por lo general vivimos desde este yo superficial, desde lo que creemos ser, no desde lo que somos realmente, de este yo universal, sino desde lo que yo creo ser. Cuando yo decía recién que la verdad de Francisco es la misma verdad nuestra, de la de cada uno de nosotros, es porque compartimos en el nivel más profundo la misma identidad de Francisco. En lo más profundo, todos somos lo que es Francisco o lo que fue Francisco, porque esa imagen y semejanza de Dios es idéntica en todos. Javier Meloni, un jesuita, dice, yo no soy Dios, pero estoy hecho de lo que Él es. Nosotros estamos hechos de lo que Dios es. Digamos, podríamos decir que somos astilla de un mismo palo, ¿no? Y por lo tanto, estamos absolutamente unidos, compartimos la esencia, ¿no? Lo ideal es que nosotros aprendamos a vivir desde esa conciencia del yo universal, de lo que somos, lo más profundo, que vayamos informando este yo individual y el yo superficial. Que eso es lo que hizo Francisco, ¿no? Toda la vida de Francisco fue un proceso en el que este yo universal se fue transparentando cada vez más, ¿no? Eso me parecía importante. Por lo tanto, el último tránsito de Francisco, es decir, su muerte física en el 1226, se comprende mejor a la luz de los diferentes tránsitos previos que han ido radicalizando su vida, es decir, han ido llevando su vida a la raíz, fueron llevando la vida de Francisco desde lo que él creía ser y los que los demás creían que él era, a lo que él era verdaderamente. Y eso es lo que es el proceso que tenemos que hacer todos, desde lo que creemos ser a lo que realmente somos.
Nosotros somos amor incondicional, somos plenitud, somos libertad, somos belleza, somos verdad, eso somos. Ahora, no nos comportamos por lo general desde lo que somos. Y la idea es ir llegando a eso que somos y vivir desde eso que somos. Francisco muere bien, llega al final de su vida con una libertad tremenda para abrazar la hermana muerte, porque aprendió a morir muchas veces antes. O sea, Francisco había naturalizado la muerte. ¿No? Vieron que por lo general, nosotros tenemos una visión bastante negativa de la muerte y es como que la mayor parte de nosotros le dispara a la muerte, ¿no? Todos decimos, uy, el cielo es precioso, es lo mejor, pero nadie se quiere ir, ¿no? Entonces, la realidad es que nosotros a la muerte no le tenemos respeto, le tenemos miedo. En cambio, Francisco llega totalmente reconciliado con la muerte, llega totalmente familiarizado con la muerte, porque fue haciendo consciente todas las muertes que tuvo antes. ¿Por qué? Porque en realidad entre la vida y la muerte hay un movimiento constante donde no se sabe muy bien qué es lo que está antes, porque para morir hay que vivir, pero para vivir en plenitud hay que morir. ¿No? Entonces eso se convierte en un ciclo de vida donde la muerte es parte de la vida y es una parte insustituible y es una parte necesaria de la vida. Entonces, esto eran las cositas así preliminares que quería que tengamos presente y esta es la propuesta que yo les hago hoy para hacer una lectura de algunos momentos de la vida de Francisco. Vamos a detenernos en cuatro momentos, ¿no?, de la vida de Francisco, donde él pasa de un modo de vivir a otro, atravesando un umbral. El primer momento yo lo titulo De la ilusión del caballero al hombre en camino, donde Francisco muere a la ilusión de ser armado caballero para que empiece a tomar cuerpo el sueño, ¿no?, de una vida mucho más cargada de sentido, ¿no? Y acá nos vamos a detener un poquito en el sueño de Spoleto. El segundo momento, yo lo titulo De la apariencia a la realidad, donde muere el yo que se cree separado, el yo que se cree diferente al resto, y comienza a aparecer la conciencia de la unidad. ¿No? Y acá nos vamos a detener en el encuentro con el leproso, donde Francisco va aprendiendo, se da cuenta que el otro que tiene enfrente y que aparentemente es tan distinto a él, sin embargo, en lo más profundo son lo mismo. ¿No? Y desde ahí tiene la experiencia de la misericordia. El tercer momento que nos vamos a detener es del proyecto personal a la vida fraterna, ¿no?, donde Francisco muere a la convicción de autosuficiencia y comienza a abrirse a la acogida de la verdad percibida por el otro, que eso es todo un desafío. Francisco estaba súper bien solo, ¿no?, y aparecen hermanos y él los tiene que recibir y tiene que aprender a caminar con hermanos. Y eso es todo un desafío, porque uno cuando está solo cree que lo que percibe de la realidad, eso es la verdad. Pero cuando empieza a compartir con otros, se da cuenta que los otros tienen una percepción diferente de la realidad. Todos miramos la misma realidad, todos nos aproximamos a la misma verdad, pero desde experiencias diferentes. Entonces, el paso de lo personal a lo fraterno es un paso de apertura muy grande a la percepción de la verdad que tiene el otro. Y después el último momento que vamos a ver es de la alteridad temida a la alteridad fecunda, o sea, del otro al que me da miedo, al otro del que aprendo, ¿no? Y ahí muere la identificación que nos limita con las creencias propias de la tribu, del grupo, y se despierta la conciencia de una presencia con mayúscula en todos. Y acá nos vamos a detener un poquito en el encuentro con el sultán, Malik al-Kamil. Esos van a ser los cuatro momentos en los que nos vamos a detener. ¿Cómo los vamos a abordar a estos momentos? En cada uno de esos momentos vamos a tratar de visualizar tres fotografías, simplemente para poder observar mejor, ¿no?
esto en la vida no se da así como fotografía, se da como una película. O sea, el que nosotros tratemos esto como fotografía no corresponde a la realidad, pero lo vamos a tratar así para poder verlo mejor. Entonces, vamos a tratar en un primer momento de visualizar dónde se encontraba Francisco. Por ejemplo, cuando Francisco se encuentra con el leproso, antes de encontrarse con el leproso, ¿cómo se encontraba Francisco? ¿No? Después vamos a ver la forma en que se manifiesta el umbral, por ejemplo, el encuentro con el leproso, ese es el umbral, el encuentro con el leproso, y después, ¿qué experimenta Francisco una vez que atravesó el umbral? ¿Cómo queda Francisco después de esa experiencia? Así vamos a tratar de ver cada uno de los 4 puntos que yo les dije en el que nos íbamos a detener. Entonces, el primer tránsito, de la ilusión al caballero, ¿no? Al hombre en camino. Bueno, acá yo les aclaro que en realidad yo lo tomo como primer tránsito, pero en la biografía de Francisco seguro que no es el primero, ¿no? O sea, hay otras experiencias anteriores a esta donde Francisco muere a algo y a una forma y se abre a una forma diferente. Por lo tanto, hay otros tránsitos anteriores. Pero yo tomo este como el primero, ¿no? ¿Dónde se encuentra entonces Francisco en el 1203? Y dice la leyenda de los 3 compañeros, cierta noche en que cavilaba completamente embebido en sus pensamientos acerca del cumplimiento de sus propósitos y ardía en deseos de emprender el viaje, fue visitado por el Señor, que, viéndolo tan ansioso de gloria, lo atrae en visión hacia ella y lo ensalza hasta su cumbre más alta. Eso es muy importante. Acuérdense, estamos en el sueño de Spoleto. Francisco se está yendo para la Puglia, para el sur de Italia, para unirse en una guerra, ¿no?, en favor de la iglesia, digamos, y su sueño era ser armado caballero. Ya había estado Francisco en el 1200 en la revuelta de Asís, donde cae la roca y donde los señores, el señor feudal se tiene que ir y los nobles tienen que huir para Perugia. Después está en el 1202 en otra guerra de Colestrada, ¿no?, de los nobles de Perugia con el pueblo de Asís, donde él cae prisionero, ¿no? Y después, esta es la tercera experiencia de guerra a la que Francisco se embarca. Pero llegando ahí, tiene este sueño, ¿no?, que él ve una habitación llena de armas y entonces él dice, uff, esto es para mí y para mis soldados, ¿no? Por lo tanto, voy a ser armado caballero. Pero la realidad es que el sueño también tiene un proceso, porque primero el sueño se construyó desde el deseo de Francisco de ser armado caballero. El deseo siempre expresa una carencia. Nadie desea lo que tiene. Nosotros deseamos lo que creemos que nos falta. Entonces Francisco, en la primera interpretación, lo llena de alegría porque dice, bueno, esto es para mi ejército, ¿no? Pero después hay una deconstrucción de ese sueño porque le dice, ¿no?, hay una voz que le dice, mirá, tenés que volver a Asís y ahí se te va a enseñar bien qué es lo que vas a hacer porque es necesario interpretar de otra manera este sueño. Estás interpretando mal, ¿no? Francisco se vuelve y tiene una experiencia donde se acentúa su enfermedad que ya había tenido previamente. Hay una segunda interpretación del sueño y hay una reconstrucción, ¿no?, del sueño porque Francisco se da cuenta que tiene que volver a Asís, tiene que entender, ¿no?, el sueño y leerlo de otra manera, tiene que aprender a ver la realidad más profundamente, ¿no? El umbral que la atraviesa se presenta como la enfermedad, ¿no? Francisco se sintió enfermo, dice la leyenda de los 3 compañeros. El ejercicio de apertura, ¿no?, a diferentes posibilidades, no se contenta Francisco con la primera interpretación del sueño, porque aunque le produjo una alegría muy grande al inicio, después empezó a experimentar que algo no estaba muy bien. Y le empieza a generar confianza y disponibilidad, que es cuando escucha esta palabra, ¿no? Vuélvete a tu tierra y allí se te dirá lo que has de hacer, porque la visión que has visto es preciso entenderla de otra manera.
Y otro umbral muy importante es la cueva, que Francisco empieza a frecuentar ahí, ¿no? Y que de algún modo simbólicamente expresa el ingreso a él mismo. Hasta ese momento, Francisco está muy acostumbrado a vivir hacia afuera, ¿no? Acuérdense que antes de irse a Spoleto, lo habían nombrado rey de la juventud de Asís, ¿no? O sea, Francisco vive hacia afuera. Y la cueva que él empieza a frecuentar en este momento, simbólicamente expresa su ingreso al interior, ¿no? Donde se empieza a encontrar con muchas preguntas y donde necesita hacer silencio. Atravesado ese umbral, Francisco deja la búsqueda del personaje, Francisco deja el ir a la guerra, ¿no? A seguir su deseo de gloria, y se abre a una profundidad interior que hasta ese momento él desconocía. Comienza a retirarse casi a diario para silenciarse del bullicio, no solamente del bullicio de la ciudad. Imagínense que en el Asís medieval los ruidos de la ciudad eran mínimos. A los ruidos que tenemos ahora eran prácticamente inexistentes, pero eso no significaba de que no hubieran ruidos interiores. Y Francisco tiene que aprender a silenciar también esos ruidos. Y va aumentando su generosidad hacia los pobres, ¿no? Francisco era, ¿no? Muy atento con el pobre, pero ahí toma la decisión de ser más generoso todavía. Y se vuelve también más empático. Francisco empieza a experimentar un deseo que antes no tenía. Cambiado así por la gracia divina, sigue la leyenda, aunque vestía todavía de seglar, deseaba estar en alguna ciudad donde pasando por desconocido pudiera despojarse de las ropas para vestirse de préstamo con las de algún pobre y probar lo que era pedir limosna por amor de Dios, ¿no? O sea, Francisco empieza a decir, no es suficiente con la generosidad, necesito aprender a ponerme en el pellejo del otro para poder experimentar lo que realmente se vive en esa situación. Bien, eso fue entonces el primer tránsito. Vamos a ver el segundo tránsito, que es de la apariencia a la realidad. En el 1205, ¿no? Continúa, ¿no? Este proceso, y yo acá les pongo que los hábitos que nosotros solemos tener se arraigan muy hondamente, tanto que se viven como algo normal, incluso las malas costumbres, ¿no? Se naturalizan. Entonces Francisco, por ejemplo, siempre le tuvo asco a los leprosos y ese asco se alimentaba también por una creencia que muy popular y religiosa de que el leproso estaba impuro, ¿no? Entonces era como que esa repulsión que Francisco tiene estaba también justificada religiosamente. Eso es importante y es algo que ahora, claro, nosotros tenemos otra mentalidad respecto al leproso, pero eh, seguramente experimentamos también repulsión no solo hacia personas que quizás viven, no sé, en situación de calle o en situación muy distinta a la que habitualmente estamos nosotros, sino que también experimentamos la repulsión hacia algunas personas que se comportan de manera diferente a nosotros, que piensan de manera diferente a nosotros, que tienen temperamentos, ¿no? distintos y también tenemos experiencia de la repulsión. En el testamento Francisco dice, como estaba en pecado, me parecía muy amargo ver leprosos. Yo acentúo estas dos cosas, estaba en pecado, no es que cometía muchos pecados, sino que él vive como que el pecado más grande es que él deja fuera una parte importante de la realidad. Es un estado el pecado, no es una acción, es un estado para Francisco que le significa oscuridad. Y me parecía muy amargo ver los leprosos. Por eso yo les decía que se pasa de la apariencia, a Francisco le parece muy amargo ver leprosos. Después, cuando los conoce realmente, eso se transforma totalmente, ¿no? Ese estado de pecado es un estado que se caracteriza por el miedo, por la desconfianza, por la mirada sesgada, ¿no? que tenemos de la realidad, una mirada muy condicionada que tenemos de la realidad. Y la realidad parece dividida entre buenos y malos, entre puro e impuro, ¿no?
entre lo sagrado y lo profano. Nos cuesta mucho el asumir que el trigo y la cizaña están mucho más unidos de lo que a nosotros quisiéramos. A pesar de que Jesús haya dicho que trigo y cizaña van a ir juntos hasta el final de los tiempos, nosotros seguimos pensando que la santidad es purificar el trigo de la cizaña. Y en cambio, lo que nos dicen los santos y los místicos es que trigo y cizaña caminan juntos. La santidad es aprender a caminar en plenitud siendo trigo y cizaña. Por lo tanto, la mirada, la visión de la realidad no es tan claro distinguir entre buenos y malos, entre puro y impuro, entre sagrado y profano. Está todo mucho más mezclado de lo que quisiéramos. Tagore decía, cuidado con estar, vamos a esperar un chiquitito, cuidado con estar demasiado preocupados por cerrar las puertas y ventanas al error, porque van a dejar afuera la verdad. O sea, si nosotros estamos así tan preocupados de que no queremos que entre ningún error en nosotros, posiblemente dejemos afuera la verdad también, porque la verdad, como nosotros la podemos percibir, va a venir mezclada siempre, siempre. En este segundo tránsito, el umbral, ¿no? Es que Francisco, yendo a caballo, se encuentra en un momento con un leproso, se hace mucha violencia porque naturalmente a él no le salía bajarse del caballo e ir al encuentro del leproso, se hace violencia, le da una moneda, le besó la mano y habiendo recibido el beso de la paz por parte del leproso, montó de nuevo el caballo y siguió su camino. Pero pasan unos días y Francisco va voluntariamente al leprosario, los convoca, se acerca a ellos, les da todo lo que él traía y se va encontrando no con la enfermedad, no con la lepra, sino con las personas que la padecían. Francisco, para encontrarse con la realidad que está detrás de la apariencia de la enfermedad, tiene que salir al encuentro, tiene que detenerse, tiene que acercarse y tiene que abrirse con generosidad. Y así pasa de la apariencia a la realidad. Esas personas siguen afectadas por la lepra, pero para Francisco cambió la experiencia de esa realidad. Lo que antes era amargo se le convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. ¿Cómo queda Francisco después del atravesar ese umbral? No cambian solo las ideas en Francisco. Francisco cambia su posición existencial, su modo de pararse ante la realidad. El otro deja de ser una amenaza y se vuelve un lugar de revelación. Lo que le parecía amargo se le convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Francisco encuentra en ese acto de acercamiento que le llaman misericordia, encuentra ahí algo que él no intuía, no sospechaba absolutamente. Pero para eso tenía que atravesar la experiencia y conoce existencialmente la doble dirección de la misericordia. La misericordia salva tanto a quien entrega el corazón como a quien padece la miseria. Ese acto de Francisco, movido por la misericordia, le da una experiencia de dignidad al leproso, pero también le abre un mundo totalmente nuevo a Francisco. La misericordia no es algo que yo practico solo con el otro. Cuando yo entro en la dinámica de la misericordia, se salva al otro y me salvo yo, ¿no? O sea, se le abre un mundo distinto al otro y se me abre un mundo diferente a mí y se convierte también en luz, en conciencia, de que la miseria no está solo en el otro, sino que veo en el otro mi propia lepra, mi propia miseria, pero ya no como juicio, porque yo aprendí a abrazar la lepra del otro, por lo tanto aprendí también a abrazar mi propia lepra. No me autoflagelo por la lepra que veo, sino que aprendo también a tratarme con misericordia. Por tanto, la misericordia no es vivida como una práctica moral y como un evento, bueno, voy a ir a visitar a este enfermo, sino una experiencia pascual, ¿no? Es una experiencia de transformación. El tercer tránsito.
del proyecto personal a la vida fraterna. Esto más o menos es entre el 2007 y 2009. Francisco lleva casi 3 años de una búsqueda personal de vida evangélica. Y él cree que ya la encontró su misión, vivir el evangelio como penitente, reparador de iglesias, ermitaño, mendicante, ¿no? Y estaba perfecto, ¿no? Todo indicaba que ya se podía instalar ahí, ¿no? En ese estilo de vida porque estaba funcionando muy bien, muy bien. Lo más duro ya había pasado, que había sido el dejar la casa de su padre y todo lo que vivía antes, y lo que estaba viviendo ahora era algo muy, como muy, am, que lo hacía profundamente feliz. Todavía no era itinerante porque la itinerancia viene después cuando llegan los hermanos. Entonces, él estaba perfecto, así solito, y el umbral acá es que un buen día empiezan a acercarse otros, atraídos por su cambio y por su modo de vivir lo que vive. Acuérdense que Bernardo, si bien otro hermano fue el primero, pero nosotros recordamos a Bernardo porque el otro parece que dejó, digamos, no siguió así este camino. Bernardo, cuando le invita a su casa, lo invita para observarlo. O sea, ya le llamaba la atención todo lo que se decía de Francisco y lo que él veía a distancia. Pero acá también Bernardo tiene que acercarse a la realidad que Francisco está viviendo. Entonces lo invita a su casa y lo observa durante toda una noche. Y entonces ahí se da cuenta que lo que vive Francisco y el modo de vivir lo que vive es muy auténtico y eso lo seduce tremendamente. Entonces llega Bernardo y llegan otros. Francisco no los busca, llegan solos, ¿no? Llegan solos, atraídos por su vida, y esto es algo que quizás tendríamos que recuperar para lo vocacional, ¿no? Nosotros pensamos mucho en la promoción vocacional y hemos perdido de vista que la promoción, la verdadera y auténtica promoción vocacional es vivir auténticamente lo que tenemos que vivir, ¿no? Y entonces eso atrae, ¿no? Naturalmente. Entonces, esto significa un nuevo inicio para Francisco. Él sabía cómo vivir solo, pero para hacerlo con otros era necesario consultar. Y va al encuentro de dos cosas que él ya venía experimentando: la oración, el silencio, y el evangelio. Entonces se va, ¿no? ¿Se acuerdan que va a la iglesia, le pide al sacerdote? Bueno, la biografía dice que abre 3 veces, pero eso no puede ser real porque eso estaba condenado. Le llamaban sortes apostolorum, la suerte de los apóstoles, y estaba condenado. Lo más probable es que Francisco haya ido a la iglesia y le haya pedido al sacerdote que le buscase esos 3 textos que para él eran tan significativos. Se los leyó a los hermanos y los mandó a hacer lo que decía el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿cómo queda Francisco una vez que atraviesa el umbral de la llegada de los hermanos? Los hermanos comienzan a vivirse como un nuevo lugar de encuentro con Dios y de discernimiento. Ya se amplía la carpa, digamos, ¿no? O sea, no es, Francisco se encuentra con Dios con los hermanos, ¿no? Estando junto con los hermanos, y tiene que aprender a discernir la realidad junto con los hermanos, ya no solo. De hecho, se ve que Francisco, antes que lleguen los hermanos, consultaba a otras personas. Pero en el versículo 14 del Testamento, Francisco dice: después que el Señor me dio hermanos, ya nadie me mostró cómo debía vivir, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Como que con la llegada de los hermanos se terminaron las consultas externas y el discernimiento se realizaba al interno de la fraternidad. La posibilidad concreta, otra cosa que aprende, es la posibilidad de ver lo adverso en la vida fraterna como una gracia, ¿no? En la carta a un ministro, Francisco le dice: aunque tu hermano te llegue a azotar, tenés que considerarlo como una gracia, ¿no? Y eso es todo un ejercicio, ¿no? Inmenso ejercicio. La llegada de los hermanos le ayuda a profundizar la necesidad de ir más allá de sus propios criterios. Se abre al camino compartido y va muriendo a la autosuficiencia. Yo creo que hoy por hoy esto es un desafío inmenso para nosotros. Aprender a ir más allá de la propia mirada, de los propios criterios, ¿no? Aprender a romper, a que se quiebre
la autorreferencialidad, la autosuficiencia. Esto es un desafío hoy. La compasión, la misericordia que él aprendió en el tránsito anterior, se va volviendo un núcleo estructurante de la vida evangélica, no solamente una experiencia puntual, voy a ver a los leprosos. Francisco se empieza a dar cuenta que la misericordia es absolutamente necesaria en la cotidianidad de la vida fraterna, porque sin misericordia no hay manera de caminar juntos, ¿no? Porque nos equivocamos a cada rato. ¿No? Entonces tenemos que aprender a ser misericordiosos, ¿no? Unos con otros. Eh, Francisco, ¿se acuerdan que dice en el capítulo sexto de la regla? Dice, si una madre cuida y nutre a su hijo carnal, ¿cuánto más un hermano debe cuidar y nutrir a su hermano espiritual? O sea, para él, el amor materno, que tiene esto de amor entrañable, que tiene mucho de misericordia, ¿no? Es fundamental. Sin eso no hay posibilidad de vida fraterna. La identidad deja de ser individual y se vuelve relacional. La identidad personal se vuelve relacional. Francisco ya no va a ser Francisco, sino el hermano Francisco, ¿no? Así se autodefine él en el Testamento y cuentan las crónicas que en el capítulo del 20, cuando están ahí todos y está Fray Elías parado, Francisco le agarra el hábito porque quiere hablar y Elías le dice a los hermanos, hermanos, el hermano nos quiere hablar. O sea, el ser hermano es parte fundamental de la identidad de Francisco. Y vamos a ver entonces el cuarto, ¿no? Tránsito. De la alteridad temida, o sea, del otro temido al otro experimentado como posibilidad de fecundidad. Francisco, estamos en el 1219, Francisco decide irse con los cruzados para tierras sarracenas, se van hasta Damieta, llegan ahí, eso era el lugar donde el ejército cruzado cristiano tenía su campamento, y de ahí ya pasaba a tierra sarracena. Francisco quiere pasar y está dentro, ¿no? de esta, él es cristiano y está dentro de la cristiandad. Por lo tanto, él ha crecido y él cree profundamente que el orden existe solo en la cristiandad. Y lo que está fuera de la cristiandad es desorden, es caos, por lo tanto, es parte del reino del demonio. Y él ha crecido con la idea de que el sultán es el príncipe de los demonios. Eso es lo que había aprendido Francisco dentro de la cristiandad. Por lo tanto, su tribu, ¿no? El cristianismo, se defiende del caos que representa el Islam en esos años. Y está totalmente condicionado Francisco con esa visión de grupo. Entonces él dice, bueno, voy a ver si los puedo convertir. Si no los puedo convertir, lo peor que me puede pasar es dar mi vida como mártir, ¿no? Entonces salgo ganando de cualquier forma, dice Francisco. Sin embargo, si bien en la mayor parte de la cristiandad reina cierto odio hacia los infieles, el proceso que Francisco viene viviendo desde los tránsitos anteriores le ha permitido tener presente la esperanza de la conversión. Ya para Francisco el otro no es simplemente una amenaza, sino que hay una posibilidad de que el otro aprenda a ver y vivir la realidad como la vivía él. Y se suma a la expedición de los cruzados, pero por supuesto con otra idea. Francisco no va a hacer la guerra, Francisco va para buscar otra cosa. ¿Cuál es el umbral que la atraviesa? Tiene que tener un diálogo muy fuerte con Pelayo Gaitán, que era el cardenal que estaba al frente de la cruzada, y ahí Francisco discute y discute porque el cardenal no quería que él pase a tierra sarracena, y hasta que se enoja el cardenal y le dice, está bien, anda, pero no te custodia a nadie, te vas solo. Y Francisco dice, no tiene problema, y se va con el hermano iluminado, se van los dos para tierras sarracenas. Otro umbral que Francisco tiene que atravesar es el temor natural al martirio. O sea, si bien él tenía así esta idea de que
podía terminar mártir, pero no caben dudas de que el temor no tanto a la muerte, sino a la forma, ¿no?, de la muerte, es algo que está en él, ¿no? Y él tiene que aprender a atravesarlo. Y el umbral más importante es el encuentro con el sultán, con el que tuvo un diálogo muy desarmado, un diálogo muy verdadero. Francisco tiene que haber estado por lo menos un par de semanas conviviendo, ¿no?, con el sultán, y la experiencia de acogida que él tiene por parte del enemigo le empieza a romper todo lo que a él le habían enseñado. De acuerdo a lo que a él le habían enseñado, el sultán, sobre todo, tenía que tratarlo súper mal y sin embargo lo recibió muy, muy bien. ¿Cómo queda Francisco después de atravesar este umbral? Francisco aprende a reconocer la bondad más allá de los propios límites de pertenencia religiosa. Francisco se da cuenta que le habían enseñado mal, ¿no? Y se da cuenta que el pueblo musulmán, el pueblo islámico, era más religioso que el pueblo cristiano, ¿no? Y aprende de que 7 veces al día sonaba ahí algo para que se pongan todos en oración, ¿no? Y Francisco lo aprende, y entonces cuando vuelve de ahí, escribe una carta a todos los intendentes, digamos, de los pueblos, diciéndoles que de alguna manera convoquen a la gente a la oración, y de ahí, ¿no?, se origina la tradición de los tres ángelus al día, ¿no? A la mañana, al mediodía y a la tarde, que sonaban ante las campanas, y entonces rezábamos el ángelus a la mañana, al mediodía y a la tarde, viene de esa tradición. Y Francisco aprende, no renuncia a su fe, por supuesto, pero muere a la pretensión de exclusividad y superioridad, ¿no? Francisco dice, al final nosotros creíamos que éramos los más religiosos y este pueblo es muy religioso y es muy piadoso, ¿no? Y aprende, le enseñan seguramente los 99 nombres de Dios del pueblo islámico, que después él como que hace eco de esa oración en las alabanzas al Dios Altísimo, ¿no?, que compone en el Monte Alberna, en su experiencia más alta, así mística, ¿no? O sea, no solamente cambia su juicio sobre lo temido, sobre el otro temido, sino que es capaz de reconocer el valor y aprender e integrar lo aprendido. Francisco vuelve cambiado, ¿no?, del encuentro con el sultán. En términos religiosos, y naturalmente desde nuestro presente, esto no lo podía pensar Francisco, podríamos decir que acá muere la idea del Dios tribal, ¿no?, de un Dios exclusivo para nosotros, y nace la comprensión del Dios de todos, ¿no?, de lo sagrado y lo divino para todos, aunque todos le llamemos de una manera diferente, aunque todos nos hagamos una idea diferente, incluso entre los mismos creyentes de católicos, ¿no? Todos tenemos una imagen de Dios diferente. Pero a- atinamos, digamos, tendemos a un mismo Dios, ¿no? Y eso Francisco lo aprende en ese umbral. Entonces, recogiendo un poquito los frutos de esta relectura, así nos vamos encaminando hacia el final, morir antes de morir. Retomando esa afirmación, podríamos decir que morir antes de morir significa ir muriendo al ego, que quiere tener todo bajo control y que es posesivo por naturaleza, ¿no? El ego tiene miedo y el miedo siempre hace que nosotros nos apropiemos. Fíjense qué interesante la intuición de Francisco de la desapropiación, porque la apropiación es lo que alimenta y fortalece el ego. Si nosotros practicamos la desapropiación, el soltar, es como el ego, como que el ego se va muriendo de inanición, se va muriendo de hambre, ¿no?, porque no tiene apropiación, ¿no? Significa también ir liberándose de las identidades rígidas, ¿no? Yo soy así, esta es la verdad, estas rigideces que tenemos, ¿no? Morir antes de morir significa ir ganando libertad, ¿no? Javier Meloni dice, a mayor profundidad, mayor apertura. Cuanto más profundo somos, más nos vamos abriendo porque vamos viendo
la presencia de lo que nosotros llamamos Dios en todo y en todos, porque tocamos lo profundo, donde todos somos eso que decíamos, el yo universal, donde todos somos amor incondicional, verdad, ternura, plenitud, libertad. Es dejarse guiar por la vida con mayúscula para pasar de la mente, de lo que yo creo que soy y de lo que yo creo que es el otro y la realidad, del mundo de las ideas, al centro, que es el lugar de la presencia. Es como meternos en nuestra propia cueva, ¿no? E ir descubriendo esa presencia que está en el fondo, ¿no? El maestro Eckhart, ¿no? Este místico del siglo XIV, dominico, decía, el fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. Si nosotros vamos al fondo de nosotros, si entramos en lo más profundo de nosotros, nos encontramos con la profundidad de Dios. A juzgar por su vida, por la vida de Francisco, resulta claro que no fue acumulando experiencias espirituales, se fue dejando transformar. Y eso es maravilloso. A veces nosotros buscamos como experiencia, ¿vieron? O sea, escuchamos un curso y decimos, me anoto acá para ver si mejoro, voy a este retiro para, así eventos. Pero acá no se trata de acumular experiencias, ¿no? De tener la mayor cantidad de misas, sino de dejarnos transformar, ¿no? Y esto es muy clariano, ¿no? En la tercera carta de Clara, Inés, ella le dice que contemple, ¿no? El espejo, ¿no? Que contemple la divinidad y que se deje transformar por la contemplación en el reflejo, en la imagen de la divinidad. Es tremendo lo que dice Clara, es tremendo. Para él, cada tránsito es una pequeña Pascua. Cuando llega su muerte física, ya no hay resistencia. El tránsito final solamente consuma el camino recorrido. Cuando Francisco llega a ese final, es una experiencia de tremenda liberación por todo el camino recorrido, por todo lo que él había aprendido a vivir muriendo, ¿no? Francisco, a lo largo de su vida, aprende a vivir muriendo. Y entonces la muerte física final es una experiencia de liberación o libertad radical. Por eso le dice, bienvenida, hermana muerte. Pasó sus últimos días alabando al Señor y enseñando a sus hermanos a alabar a Cristo con él. Invitaba a todas las criaturas a alabar a Dios y con las palabras que había compuesto, el Cántico de las Criaturas, las exhortaba a amar a Dios, incluso a la muerte, tan terrible y odiosa para todos, la invitaba a alabar al Señor y él, yendo alegremente a su encuentro, la llamaba bienvenida hermana muerte. Francisco puede recibir así la muerte física porque ya ha muerto a la posesión, a la apropiación, a la avidez avasallante del poder, que es tremendo, ¿no? Francisco supo ir muriendo al poder. Imagínense que en el 1220, cuando él vuelve de Oriente, cuando vuelve del encuentro con el sultán, renuncia a ser ministro general de la orden. O sea, Francisco dice, el poder me hace mal. El estar por encima de los hermanos, por más que él conciba el servicio, el ministerio, ¿no? Como ministros y siervos, por más que sea así, él empezaba a ver de que cuando la orden se empieza a formar como una orden, empieza a haber una jerarquía diferente de la que él quería. Francisco va muriendo a la superioridad y Francisco había muerto ya también al miedo al otro. Francisco termina siendo realmente hermano de todos porque perdió el miedo al otro. Bien, bueno, esto es más o menos lo que yo tenía para compartirles. No sé si por ahí hay alguna preguntita o algo que quieran que se aclare o lo que sea, con mucho gusto. Gustavo, muchísimas gracias. Claro que sí, es el momento de los Casi aportes, una hora. el momento de las preguntas, ¿sí?
Yo creo que aprovechemos lo que está aquí, cosas que de pronto no hemos tenido claras, que siempre han estado ahí como en las dudas. Es el momento de que abramos nuestro micrófono, abramos nuestra cámara y preguntemos, bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? O algún comentario, alguna cosa que ustedes quieran también hacer al respecto o alguna reflexión que quieran hacer al respecto de lo que hemos escuchado en esta noche. Pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras y preguntar. Así bien, hermano Gustavo y todos. Ah, preguntas no tengo porque son muchas. Estoy en este proceso de aprendizaje de franciscanismo, pero quería decirle muchísimas gracias. Ha sido personalmente una conferencia para mí bastante instructiva y los puntos de vista que usted presentó, cómo los presentó, realmente cambian bastante el concepto que he tenido de cómo Francisco transformó su vida. Y le agradezco infinitamente. Y escuché que hay la posibilidad de recibir los Mm. PowerPoints, Ujú. Sí, las diapositivas. diapositivas. uh, Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Claro que sí, igual les pido, yo estoy dejando en el chat de Zoom un enlace, regístrese, registre su correo electrónico y yo les hago llegar la grabación de la lección de hoy, de la conferencia de hoy y con mucho gusto el material que nos pueda facilitar Fray Gustavo. Preguntas, ¿quién más? Aportes, reflexiones, Buenas noches, disculpe, apenas pude conectarme, pasé bien. Entonces creo que me perdí el ¿todo tan primer claro? tránsito. No nos podría, lo podría repetir, por favor. Gracias. Bueno, todo no lo voy a repetir porque va a ser muy repetido para el resto, pero el primer tránsito fue el paso del deseo de Francisco de ser caballero, ¿no?, a convertirse en un hombre que busca hacia el interior, ¿no? O sea, Francisco viene hasta ese momento buscando mucho hacia afuera y ahí atraviesa un umbral por la enfermedad, por el sueño y demás, atraviesa ese umbral y empieza a encontrarse con una búsqueda interior que él desconocía hasta ese momento. Esa es una súper síntesis. Muchas gracias. Sí, me ha parecido muy interesante la, la, la perspectiva que ha mostrado, ¿no? Del tránsito de nuestro Padre, morir para morir, ¿no? Entonces también es como un llamado a nosotros mismos, ¿no? Que somos franciscanos, ¿no? Que tener esa misma perspectiva de nuestro Padre también, eh, poderla hacer vida en cada instante con esa desapropiación que usted mismo lo decía, ¿no? Y que el ego pues se tiene que ir desarmando solito, ¿no? Mientras nos vamos desapropiando y rechazando el miedo, ¿no? De lo que nos invita a apropiarnos. Muchas gracias por su ponencia y pues está muy buena la ponencia. Nada más, eh, ¿usted la desarrolló desde sus propios estudios o se basó en algún documento o algún libro o algo que podamos profundizar un poco más? Gracias. Me basé en un libro que estoy por escribir, Sí. así que no tomé, o sea, tomé un montón de cosas de un montón de gente, pero así esta visión, así no, es un proyecto de algo que estoy tratando de escribir ahora. Así que van teniendo como la primicia, así la... Muchas gracias, un gran regalo. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Gracias, Sandra. Muy buenas noches. Buenas Em, noches, María. a mí me ha parecido muy interesante la conferencia porque pues nos invita a nosotros también como a morir a muchas cosas que todos los días que a diario vivimos, ¿no? Y
a morir para vivir, como dice como decía usted prácticamente, y eso es pues un proceso, ¿no? Entonces, en el que cada día pues debemos ir nosotros también eh, ir siguiendo pues, para aprender algo de la vida de San Francisco. Entonces, me parece interesante y muchísimas gracias porque de todos modos aprendemos mucho y pues que Dios le bendiga y le dé pues sabiduría, ¿no? Muchas gracias, Mariela. Yo aprovecho para decir algo, ¿no? Que para mí lo más importante de todo esto que se compartió es lo que podemos vivir cada uno de nosotros, ¿no? Hay un dominico que dice que lo más importante viene cuando ustedes se olviden de lo que yo dije, ¿no? O sea, lo importante es lo que queda cuando se olvidan de lo que se dijo, porque lo que queda es lo que se vive, no lo que se escucha, ¿no? O sea, lo que queda realmente es lo que se vive. Y la idea un poquito de esto es presentar algunas cositas así de Francisco, pero no como si fueran solo de él, sino que en nosotros se dan muchos tránsitos. Sería precioso, por ejemplo, que en este tiempo nos tomemos el trabajito como meditación personal de registrar los tránsitos que hemos vivido, que ya hemos vivido, ¿no? Porque seguro que hay muchos. Entonces anotar, decir, bueno, uy, a mí esto me cambió la vida, esta experiencia me cambió la vida. Entonces, bueno, anotar y tratar de hacer memoria, ¿cómo estaba yo antes de esa experiencia? ¿Cómo quedé después de esa experiencia? Hay uno que dice principal y había levantado la mano, eh, pero no sé cómo se llamará, una señora está ahí, que el nombre, ahora levantó la manito, Ah, levantar. esto que su merced dice que nuestro Padre San Francisco perdió la superioridad, Mm, tener miedo al otro, porque a veces tenemos miedo al otro, y más cuando vivimos en fraternidad. exactamente. Sí, 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 sí. Y es todo un desafío, ¿va? Los que vivimos así en fraternidad y los que todo un desafío. Aprender a perderle el miedo al otro y a volverse acogida del otro, ¿no? Apertura. eh, bueno, eso es para otro capítulo. Alfonso, Muy buenas noches. Queriendo ser breve ante esta presentación tan sencilla pero tan profunda al mismo tiempo, eh, me llamó mucho inicialmente la atención cómo Gustavo nos presenta una realidad existencial que va de lo menos a lo más, cuando presenta las diversas dimensiones del yo para llegar al yo universal. Indudablemente es un proceso de nunca acabar en cada uno de nosotros y de manera diferente, ¿verdad? Igualmente, eh, rescatar esa expresión muy franciscana que Gustavo nos la presenta hoy y que es motivo de reflexión, es morir antes de morir. Eso es un itinerario, fue un itinerario en Francisco y debe ser un itinerario en nosotros que pasamos de cierta edad ya, ¿verdad? Y eso requiere una disponibilidad absoluta a la acción del Espíritu Santo en nosotros y también una reflexión profunda de autoconocimiento de nosotros como personas, como seres y como cristianos. Me llamó mucho la atención y me gustó mucho esa partecita que astilla, somos astilla de tal palo, esa esencia, cuando uno se mete en el yo último, comienza a reflejarse lo que Francisco reflejó, el desapego, la minoridad, el aceptar al otro como es, en superar las enemistades,
sobre todo los egos, la autoridad mal entendida, ¿verdad? Que no nos hace hermanos y tenemos que llegar a ese espíritu de Francisco que fue considerado el hermano universal, no por las crónicas, sino porque lo vivió en carne propia. Abrazarte a ti como hermano, ese hermano que está en situación de calle, sin techo, sin hogar, sin que nadie se preocupe, y pasar uno por el lado de él como el leproso de este siglo, nos cuestiona y nos interpela. Muchas gracias por esta reflexión que va tomado de la mano de este tiempo de Cuaresma para repensar y volver a los orígenes franciscanos. Gracias, Gustavo. Ahí principal había levantado la mano de nuevo y después vale. Sí, principal. Es que no sé cuál es el nombre suyo. Ahí volvió a levantar la mano principal. Abre su micrófono porque está cerrado. En la parte de Ahí abajo, está, o ahí no está. sé, su Miguel, computadora vas a encontrar. buenas tardes. Ya está principal activado. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, estoy unida con ustedes desde México. Yo tengo poco conocimiento de la espiritualidad franciscana, pero esto que he escuchado hoy a mí me ha impactado. Es el Evangelio hecho vida en Francisco y el ser más consciente de todas las muertes que voy teniendo para llegar a esa plenitud que alcanzó él, eh, me ha dejado así como que muy marcada el día de hoy. Y también estoy viendo aquí en mi ciudad gran cantidad de migrantes a los cuales me cuesta a veces abrazar. Me cuesta a veces acercar y me llama la atención este mensaje también que nos da Francisco para que sensibilizarnos, porque al bajarme yo también a acercarme al hermano, muero a eso que yo tengo controlado, que ah, suelto mi miedo para abrirme a una nueva posibilidad. Y eso lo encuentro también en Francisco cuando se encuentra con nuestro hermano árabe, ¿no? Me gustaría que profundizara un poquito más en eso, ese encuentro con el hermano árabe y también con otra cultura y con otra religión. Quisiera que lo profundizara ahorita poquito porque creo que es muy necesario en nuestra realidad, si es posible. Ajá. Voy a hacer lo posible. ¿Cómo es tu nombre? Dolores, Dolores. Muy Dolores, bien. Dolores. gracias. No, Gracias gracias a por su vos. exposición, me ha dejado mucho. No, gracias, muchas gracias. Eh, Me parece que esto que compartías y que preguntabas, ¿no? De, del encuentro gracias a Dios, hoy podemos hablar de encuentro entre culturas, encuentro entre diferentes tradiciones religiosas y espirituales, que hace un tiempo no se podía hablar en términos de encuentro, ¿no? Y ya eso es un montón, ¿no? Yo creo que lo que cambió y lo que transformó el temor en fecundidad en Francisco fue que fueron capaces los dos, Francisco y el sultán, de encontrarse, ¿no? Y seguramente los dos aprendieron y los dos terminaron transformados. Yo creo que a veces lo que no nos permite eh, acercarnos y encontrarnos son nuestros prejuicios, ¿no? Tenemos un montón. Entonces, y el único modo de ir más allá de los prejuicios es arriesgarse al encuentro. Porque si yo no me arriesgo al encuentro, yo me quedo encerrado en mis prejuicios. Pero si yo voy al encuentro, los prejuicios se desarman. Francisco iba lleno de prejuicios, pero el encuentro los destruyó. Y claro que Francisco ya venía también con estos otros tránsitos, ¿no? Venía como aprendiendo un montón y se había hecho como
como más permeable, ¿no? Pero evidentemente el sultán también, ¿no? Pasa que también en el medioevo, en ese tiempo, la formación del Islam, del pueblo islámico, era mucho mayor que la nuestra, que la cristiandad. No tenía unas bibliotecas impresionantes, era gente muy culta, muy formada, y por lo tanto era gente como que era más abierta, ¿no? O sea, es interesante porque a veces la formación, que no significa formación intelectual, ¿eh? Para mí la verdadera sabiduría es apertura, ¿no? Eso es sabio, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nos abrimos, tratando de ir venciendo prejuicios, nos sorprendemos tremendamente y terminamos transformados. Aunque después no podamos decir nada, no importa, ¿no? O sea, no importa que no podamos teorizar, ¿no? Lo importante es cómo nos experimentamos. Y nos experimentamos distinto, ¿no? Esto que compartías de los migrantes, uf, México es tremendo, claro. Yo estuve en la 72 en Tenosique en un tiempo. Y y claro, el encuentro con los migrantes, uy, es tremendo. Es un mundo que te exige una apertura y una docilidad impresionante, ¿no? Y ser muy consciente que lo que empuja a toda esa gente es el dolor, ¿no? Porque nadie se va de su tierra si está bien, ¿no? O sea, uno se va si realmente está muy mal y sufriendo mucho. Entonces, por ahí a veces ayuda eso, ¿no? Como para acercarse, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si nos encontramos? Y es maravilloso para los dos. Imagínate lo que puede ser para un migrante que vos, estando en tu casa, los acojas, y lo que es para vos, ¿no? Abrirte a una historia tremenda que trae esa persona, ¿no? Es impresionante. O sea, salen enriquecidos, sanados, salvados, los dos seguramente. Muchas gracias. No, gracias a vos. Valeria, creo que estaba. Ah, Sí, Valeria. Valeria. señor. Ok, Valeria, gracias. Bueno, humildad, ayuda al prójimo, eso era Francisco de Asís, ¿no? Yo sé bastante porque en la parroquia que Gustavo estaba acá en Mar del Plata, San Francisco de Asís, justamente, bueno, fue ayudante de catequista, sé bastante de la comunidad franciscana y me enseñó bastante a ser humilde con el prójimo, ¿no? Salimos con, voy a dar un ejemplo, claro, salimos con mi hija hacía 30 grados acá en Mar del Plata y un hombre pobre con su carro remolcado con la mano, ¿no? Yo estoy en mi casa con el ventilador tranquila y este hombre pobre me da ganas de, me emociono, ¿no? Digo, Camila, digo, vamos ya a casa. Digo, sí, mamá, vamos a buscar agua. Y estaba recogiendo unos cartones y le llevé 1 litro de agua fresca y le llevo unos cartones para colaborar con él y la verdad que esta situación emociona porque yo puedo hacer algo por el prójimo, lo hago, no soy, Gustavo hablaba del egoísmo, ¿no? De dejar el egoísmo y mirar más allá de los demás. Así que bueno, fuimos corriendo y por suerte lo encontramos a este hombre y le dije que Dios te bendiga. Y me sentí muy bien, quería contar eso. Gracias, Vale. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien más? Bueno, yo agradecer he visto de que hay distintos monasterios de hermanas Sí. clarisas. Bueno, agradecerles mucho. Había unas hermanas de Bolivia que se querían conectar, pero que bueno, vi de Tarija que estaban conectadas. Pero claro, para ellas también es muy tarde. Entonces, y ellas me habían preguntado después si se grababa, que lo querían. Pero bueno, yo valoro un montón el esfuerzo de todos, ¿no? De hacerse el tiempo para poder compartir, ¿no? Cosas que creo que que nos hacen bien, que nos ayudan, ¿no? Y hacerse el tiempo ya es un montón, ¿no? Es un montón. Así que muchas, muchas gracias.
Bueno, yo en mi parte, muchas gracias desde Costa Rica, de la Orden Franciscana Seglar, de la Fraternidad Santa Isabel de Hungría. Y bueno, muy interesante ya todo lo que han dicho. Solo pues retomar eso, ¿verdad? Desde que esos cuatro tránsitos que Fray Gustavo resumió, para nosotros que cuántos tránsitos han pasado, ¿verdad? Como dijo el hermano, este, Alfonso, ya los que llevamos un número de años más que otros, ¿verdad? Cuántos tránsitos hemos pasado que nos pueden enseñar, ¿verdad? Y que nos han llegado a tener a donde estamos hoy día. Y nos falta, porque hasta que Dios quiera, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, muy amable, muy agradecida. Gracias a vos, Eugenia. Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas en esta noche. Nuestras hermanas clarisas de muchos monasterios aquí en Colombia, hermanas concepcionistas. Bueno, yo les pido que abran sus micrófonos y bueno, todos los que nos han acompañado y abran su video, por favor, sus cámaras para que podamos saber quién nos acompañó en esta noche. Queremos ver caras, eso, así como estamos viendo ya algunas. Yo les agradezco. Eso, muy bien, qué maravilla, mire. Muy bien, muchas gracias. Gracias por abrir sus cámaras, de verdad, muchas gracias. Vamos a tomar una foto, pero entonces abran todas sus cámaras, gracias. Muy amables. Eso, Están las vean qué hermanas Clarisas de San maravilla. Ignacio, también de Bolivia. De Muy Bolivia, bien. las hermanas Clarisas de Tunja. Ajá. Bueno, hoy creo que De Ecuador, de Carchi, Ecuador. Ecuador, Ecuador también. Bueno, qué maravilla podernos Una encontrar alianza muy esta noche. internacional. Sí, creo que esta noche fue un encuentro de familias franciscanas. Hay muchísima gente. Llegó un momento en que estábamos 86, 87. Bueno, muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Ya voy a registrar una fotografía. Ah, bueno, sí, pedirles que la sonrisa. Yo sé que pueden estar ahorita cansados a esta hora, pero regálenme una sonrisa, ¿no? Todos serios ahí tampoco. ¿Listos? Uno, dos, tres. Gracias, muy amables. Eso es. Gracias por compartir con nosotros en esta noche, por acompañarnos. Decirles que vamos a dar inicio a un curso precisamente que se llama Fuentes Franciscanas. Ojalá nos puedan acompañar. Este curso se va a lanzar este miércoles que viene, 25 eh, de marzo. Vamos a dar el lanzamiento a este curso de Fuentes Franciscanas. Dice así, Fuente Franciscana, la esencia franciscana, palabra por palabra, ¿no es cierto? Y aquí entonces están dos de los grandes profesores que estarán acompañándonos. Estará Fray Gustavo y estará Fray Francisco Lotero también aquí desde Colombia. Y bueno, seguramente que otros frailes que se van a unir, clarisas también que van a estar allí compartiéndonos en este curso de Fuentes Franciscanas. Creo que es la posibilidad de poder aprovechar, de podernos reunir. Esto va a ser los días jueves, se lanza el miércoles, pero las clases van a ser los días jueves cada 8 días. Entonces, todos cordialmente invitados. Como les decía en el chat de Zoom, si nos dejaron ahí sus registros, sencillamente damos clic sobre ese enlace que les estoy compartiendo el Zoom. Ahí pueden registrar sus datos sencillamente y nos los envían para que podamos enviarles todo el proceso. Desde la Zamora Aventura de Colombia en Medellín les van a acompañar en ese proceso de inscripción. Pagos son 60.000 pesos colombianos, no sé cuántos dólares tendrían que hacer la traducción a dólares, como que 16 algo, no sé, dólares. Muy económico. Lo que queremos finalmente, más que es formar, pero es formarnos, es acompañarnos, es fortalecernos y creo que va a ser una posibilidad muy linda de poder compartir con ustedes. Ya tuvimos un curso de espiritualidad con mucha gente también y esperamos que también nos puedan acompañar en este curso. Van a ser como 11 o 16 sesiones, algo así. Creo que eso es lo que está programado. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Fray Gustavo. Muchas gracias. Un aplauso para Fray Gustavo en esta noche. Gracias, de verdad, hermano, por acompañarnos, por compartir toda esa sabiduría, su estudio, su dedicación a todo este tema tan importante que es el tema del franciscanismo. Entonces, muchísimas gracias también a todos nuestros participantes en esta noche. Ahí les voy a regalar un globito.
un globito para todos en esta noche. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Y bueno, los esperamos. Ahí los queremos ver en el curso a todos, Monse, ¿no? Caridad de San José, que terminen contentos los hombres. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Bueno, Muchas gracias. Gracias. hasta Hasta luego, bueno, Fray gracias. Un saludo a Bueno, Paz todos. bien. Buenas Fray noches. Gus- Nos vemos. buenas noches. Fray Gustavo, la bendición para irnos a dormir. Bueno, que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su Amén. rostro, tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. Amén. El Señor los Amén. bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. gracias. Muy Muy bien, buena muchas noche para todos gracias. y todas. Feliz noche. Gracias, Fray Gustavo. Gracias, buenas noches. Pachito, gracias, hermano. Nos vemos. Richard, a ti también, Gustavito. Feliz día del Excelente. varón Muchas justo gracias. para todos los hombres. Paz y bien a todos. Gracias. Ministra Aidar, por ahí Heriberto. te veo. Chao, chao. Salí Buenas fuerte. noches, Pórtense paz y bien y bien. lleguen temprano a la